La luz desde el interior. Conversaciones con miembros activos de la Iglesia La Luz del Mundo sobre el poder transformador de la doctrina auténtica de Jesucristo. Continuando con la serie Los Pasos de mi Vida, esta colección especial de entrevistas con episodios limitados incluye más de 25 conversaciones con miembros de la Iglesia La Luz del Mundo que se convirtieron y perseveran en su servicio a Dios en la lejana región de Malabo, Guinea Ecuatorial, África. Ya sea que se comparten brevemente o en detalle, todos hablan de las misericordias de nuestro Señor y su hermosa obra. Y lo más importante, cómo fue que la Iglesia La Luz del Mundo, su doctrina y el apóstol de Jesucristo quien los guía, han impactado y cambiado sus vidas para mejor. Bienvenidos a esta colección especial de entrevistas de Los Pasos de mi Vida, una serie en curso aquí en el podcast La Luz desde el Interior, donde nuestros invitados comparten testimonios personales y de su pasado y presente, y cómo sus vidas han cambiado gracias al mensaje de salvación predicada por el apóstol Nazón Joaquín García en la Iglesia La Luz del Mundo. Praise the Lord, brothers and sisters. We're here, as Brother Martin said, here in Malabo. Welcome to another episode of The Light from the Inside. So, brother, if you can tell us what your life was like before you came to the Light of the World Church, your testimony, how did you hear of the church and how did it all happen? Bienvenidos, hermanos, estamos aquí en otro episodio de La Luz desde Adentro. Aquí, como oyeron hablar al hermano Martín, estamos aquí en Malabo, Guinea Ecuatorial, África. Hermano, si nos puede contar su testimonio, empezando desde cómo era su vida antes de llegar a conocer a la iglesia, cómo escuchó de la iglesia y cómo fue su conversión y todo. Bueno, mi vida antes de conocer la iglesia, pues la mayoría de nosotros, por ejemplo, hemos nacido en una familia católica, donde pues, cuando nací en donde mis padres ya profesaban unas ideologías y yo me guiaba por lo que ellos decían, porque pues, tenía la idea de que como son mayores, ellos saben lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es bueno para mí, ¿no? Entonces de vez en cuando me iba a la iglesia con ellos y pues... Pero con todo eso siempre he tenido dudas, pero en realidad esa es la única forma en la que, eso es lo único que tengo que hacer para salvarme, porque prácticamente me enseñaban a que tenía que respetar, no tenía que hacerle mal al otro, las cosas básicas como humanos que humanamente sabemos que hacerle el mal al otro no es bueno. Entonces eso era exactamente lo mismo que yo veía que estaba siendo pues instruido por mis padres y en la iglesia católica que me bautizaron de pequeño. Pues cómo me convertí, cómo conocí la iglesia, me acuerdo que hace alrededor de unos 6 años, 7 años por ahí, yo pues iba de paseo. Voy a comentar una pequeña historia. Estaba paseando por el barrio, fui pues porque no tenía nada que hacer. Entonces, cuando decidí regresarme a casa, me encontré con un joven que ya visitaba la iglesia. De vez en cuando venía, hablaba con los hermanos, pero él era de otra iglesia. Simplemente que aquí muchos tienen la costumbre de cuando hay una iglesia diferente, de vez en cuando sentarse, entablar conversaciones y cosas por el estilo. Entonces él empezó a hablarme de Dios y empezó a explicarme que él iba a una iglesia que es nueva por aquí y ahí es donde se está yendo ahora mismo. Entonces fuimos caminando, me iba aconsejando, explicándome sobre cosas que yo ya tenía dudas desde siempre. Entonces sucedió que cuando estábamos llegando cerca de la iglesia, pues voy a decir que yo ni siquiera me di cuenta que era una iglesia. No me di cuenta que es una iglesia porque estoy acostumbrado a que una iglesia, o sea, antes de llegar incluso a 5 metros, por ejemplo, o 10 metros, por ejemplo, ya escuchas los gritos, incluso a 1 kilómetro escuchas gritos, escuchas los tambores y estaba acostumbrado a eso. Pero
entramos y todo era muy normal, no parecía una iglesia. Me metí, los hermanos estaban sentados a un lado, las hermanas a otro lado, todo diferente. Entonces cuando me invitaron a sentarme, un hermano se acercó y empezó a platicarme, me dio el preliminario porque estaban llegando a la reunión. Le voy a decir que cuando estaba entrando incluso a la puerta, en mi corazón sentía algo que nunca había sentido en una iglesia. Y eso me ven a invitar a muchas iglesias. Iba, pero me sentía muy incómodo porque a veces me llamaban al frente para presentarme al público y siempre me he sentido incómodo. Pero cuando llegaba a ese lugar, cuando estaba entrando en la puerta, sentía un calor que nunca había sentido, sentía una satisfacción. A día de hoy lo comprendo. Anteriormente yo sentía como que, pero ¿qué es eso que estoy sintiendo? Pero hoy comprendo que eran las caricias de Dios, era el amor que Dios me estaba haciendo sentir. Entonces, cuando terminó la explicación, el hermano se sentó junto conmigo y empezó de aconsejarme, empezó de enseñarme sobre cosas que antes yo no sabía. Empezó de decirme que la iglesia es dirigida por un apóstol, que pues a la iglesia venimos todos los días. Empezó de explicarme sobre cuestiones que yo no entendía anteriormente. Cuando salí de ese lugar, empecé de caminar y para mí prácticamente tenía la mente ya, las dudas que tenía, las creencias que yo tenía, empezaba a cuestionármelas. Empezaba a darme cuenta que en realidad todo eso que antes me enseñaba no era verdad. Me acuerdo que me fui a casa, me senté enfrente de la casa y estaba mirando al cielo, era de noche, después la oración de 6. Estaba sentado mirando las estrellas y pensando y en mi mente me sentía satisfecho porque había salido salía de la iglesia y sentía todavía esa gracia. No sé por qué a veces se apaga. A veces faltaba por alguna circunstancia, pero cuando faltaba sentía algo por dentro que me hacía querer ir. Tenía una necesidad e iba una y otra vez, y me fui incorporando a la iglesia, me fue gustando la doctrina, porque ya en ese momento ya comprendí exactamente cómo tenía que caminar para salvarme. Ya no eran simplemente ideas que yo tal vez pueda dudar y que no entienda correctamente, pero comprendía que eso es lo que tenía que hacer para mi salvación. Entonces, unos años después, llegaron los bautismos. Yo antes no quería bautizarme, decía que todavía voy a esperar un poco, pero cuando estaba finalizando el año 2016, sucedió que a mi primo le asesinó su mejor amigo. Lo trajeron en casa como en la madrugada de un viernes. Le trajeron y ver a mi primo ahí en el suelo tumbado como si se va a levantar, eso como que para mí fue, poder decirlo, como una motivación para mí, porque yo ya comprendía que si no me bautizo, si todavía no soy bautizado, pues no formo parte del pueblo de Dios. Eso me lo habían explicado. Cuando vi a mi primo allí en el suelo, podía decir que eso fue algo que también a mí me ayudó, me empujó a tomar la decisión de ya emprender en ese camino espiritual. ¿Lo encontró ahí, hermano, sin vida? ¿O sí, ha fallecido? Mi primo le trajeron, sucedió que su amigo tenía un hermano que a mi primo le debía una computadora. Entonces, cuando él tenía que ir a recuperar el dinero porque le había venido la computadora, entonces como que le hicieron una emboscada.
y de ahí le asesinaron, y en la madrugada es cuando le trajo la policía a casa, tocó la puerta y le trajeron en una sábana, le pusieron ahí en el suelo. Entonces, pues viéndole ahí muerto sin poder moverse, fue algo que a mí pues me tocó mucho, me impactó mucho. Y a la mañana siguiente me acuerdo que mientras estaban haciendo el velorio de mi primo, a la mañana siguiente precisamente habían bautismos, se estaban apuntando la gente para bautismos en el domingo. Entonces directamente salí, fui con los hermanos, me apunté para meterme a los bautismos. Y el domingo, cuando ya se le tenía que ir a hacer el entierro, no participé, sino directamente me fui a bautizar y no le dije nada a mis familiares porque iban a decir que yo no vaya, iban a obligar a quedarme en casa porque ya tenemos una enseñanza. La enseñanza católica es algo que en la familia nos han enseñado que tenemos que guardar porque nuestros padres siempre lo han guardado y tenemos que cuidar esos principios con los que con generaciones nuestra familia ha ido teniendo. Entonces me fui, me bauticé y unos años después, en 2 ocasiones participé en los avivamientos, no recibí el Espíritu Santo, pero en 2019 fue cuando Dios me permitió recibir el don del Espíritu Santo y gracias a Dios era unos 2-3 días después que cumplí los años, es cuando recibí el Espíritu Santo y para mí fue el mejor regalo que Dios me ha hecho en mi vida. Very beautiful testimony, brother. God pay you for sharing it. Muy hermoso, hermano. Le tengo unas preguntas, a ver si me acuerdo de todas. So, I was going to ask you about your parents, but you already mentioned that. Le iba a preguntar de sus padres, pero ya lo mencionó. Is there anyone else from your family that has converted? ¿Hay alguien más de su familia que se haya convertido o sigue usted solo de su familia? Soy el único de mi familia que pertenece a la iglesia, pero hace unos 2-3 domingos atrás que mi tía ha visitado la iglesia en 2 ocasiones y en esta Santa Cena ella tiene previsto participar, estar en la Santa Cena, pero esperemos que Dios tenga misericordia de ella porque pues, para mí sería una alegría ver a mi tía formar parte de la iglesia, que ella pueda comprender esta doctrina y que pueda también dar testimonio porque pues ella es la que desde pequeño me ha cuidado. Yo siempre he vivido con mi tía, es la que siempre se ha hecho cargo de mí, tengo un gran aprecio. Entonces comprendiendo que si ella no forma parte del pueblo de Dios no se puede salvar, es algo que a mí me dolería mucho. So that peace, brother, that you felt from that very first visit, do you continue to feel that peace? Esa paz. ¿Sí me entendió la pregunta? For the video? Yeah, it keeps turning off. Okay, brother, to finish, because we're having my phone keeps shutting off. Para terminar, hermano, porque sigue apagando mi celular. I asked you if you still enjoy that peace that you felt on day 1 of your first visit. Sí, hermano, esa paz la siento ahora y mucho más que antes. Incluso a día de hoy con la comprensión que he tenido por esa doctrina que nos ha impartido el apóstol Jesucristo, sé cómo alcanzar esa paz, sé cómo buscar esta paz. Entonces es muy hermoso saber cómo poder hablar con Dios y sentir esa paz en tu corazón. Esa paz a día de hoy la comprendo. Podría decirlo en cierto, esa paz sé cómo conseguirla, cómo poder hallar esa paz delante de Dios. Anteriormente era algo extraño, pero hoy en día es algo que comprendo y disfruto. And have you been able to find that peace anywhere else? Esa paz no se puede conseguir en ningún otro lugar.
porque la iglesia de Dios es una y es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Amén. So I like to tell the listeners that follow my podcast, the show, to come and see for themselves, come experience for yourself. You're hearing again from Brother Martin how the Light of the World Church has impacted and changed his life. Coming in on his own, the Lord brought him in, He lured him in, and he's been here ever since. What year was that, brother, when you were baptized? El año 2017. 2017. Okay, what would you say to any listeners not of our faith that they might find in the Light of the World Church? I mean, you mentioned it already, the peace that we find in our hearts. But to someone you were inviting to the church, how would you invite them? What would you say to them, brother? Alguno que no es de nuestra fe, que quisiera tal vez invitar, ¿cómo les diría, qué les diría de...? Pues a todos aquellos que no forman parte de la iglesia de Dios, les diría que se den la oportunidad. Hay cosas que a veces llegamos a juzgar porque no hemos podido experimentar, pero eso no es algo que tengas que interpretar por la inteligencia, es algo que te hace sentir Dios. Podría hacerte una invitación, pero si no llegas, no puedes sentir esa gracia de Dios. Solamente llegando es donde puedes incluso hablar con Dios, pedirle que te haga ver si ese es su pueblo. Entonces el consejo que les daría es que te den la oportunidad de llegar a la iglesia, que hablen con Dios y que Él sea el que os haga ver si es su pueblo o no. Amen. God bless you, brother. Well, there you have it. Come and see for yourselves. Open invitation. We gather every day of the year, 7 days a week, 365 days a year. Come and visit us at any Light of the World Temple and experience it for yourself. God bless you. Les bendiga. Algo de fondo. Aún no hemos terminado, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Al día siguiente salimos a dar una vuelta por el centro. Después de dejar a mi madre en el hotel, mi hermano Martín y yo nos subimos a un taxi y nos dirigimos hacia el otro lado de la isla para que él pudiera mostrarme el gimnasio donde hace ejercicio. Y una vez ahí, me impartiría algunos testimonios más, luego de compartir su pasión por las artes marciales del taekwondo. Esto es África, tan ocupada como muchas otras ciudades prósperas, con gente que vive su vida cotidiana. Así estaba fuera de casa, persiguiendo otra historia, para traer todo lo que pudiera a casa y compartirlo con el mundo entero, de cómo Dios y su Hijo Jesucristo continúan obrando hasta el día de hoy en los corazones y en las vidas de aquellos que están siendo llamados a la salvación, por la bendita palabra y evangelio eterno, administrado por el apóstol y enviado de ambos, Naasón Joaquín García. Su enseñanza es que amemos a Dios sobre todas las cosas, y que también sepamos disfrutar del mundo de una manera sana, con las diversas pasiones que cada uno tiene, siempre y cuando no ofendan a nuestro Dios, ni le roben nuestro servicio. El Señor, nuevamente, mi nombre es Martín Obama, Simai Fua. Actualmente cinturón negro de taekwondo, primer grado. Empecé en el mundo del taekwondo cuando me metí a la enseñanza primaria
del Instituto Rey Malabo, donde fue pues que conocí a un amigo que en tiempos de educación física él entrenaba de una forma diferente a nosotros, entonces cosa que me llamó mucho la atención. Me empecé a acercar a él porque desde pequeño prácticamente era deseos que tenía de practicar algún tipo de arte marcial. Me acerqué a él, hablé con él y me explicó que él practica taekwondo. Entonces él y yo nos fuimos conociendo, nos fuimos haciendo amigos. En la educación física siempre me acercaba a él para que me enseñe, hasta que un día me llevó con su maestro, me hizo una pequeña prueba y luego empecé a entrenar con él. En el taekwondo normalmente se empieza con el grado blanco, pero no sé por qué, pero empecé con el siguiente grado. No empecé como un principiante, sino empecé con un cinturón amarillo. Me dio el cinturón amarillo y uniformes y desde entonces empecé a entrenar. Bueno, como en todo lugar existen sus dificultades, pero yo lo considero como que era el plan de Dios para mi vida, porque aquí en mi país el taekwondo no es tan promovido como en otras partes. Entonces, por ejemplo, podría decir que las competiciones que se pueden contar que hemos realizado son como unas 5 o 6 competiciones. Y normalmente con los años que llevo practicando taekwondo ya tendrían que ser mucho más, porque ahora llevo como unos 8 años desde entonces a día de hoy, empecé en 2015 hasta ahora, y existían muchos proyectos, enviaban coreanos para entrenarnos con el propósito de impulsarnos a pelear fuera, a representar el país, pero siempre había algún obstáculo. Cuando teníamos que salir para ir a entrenarnos en un lugar, siempre había un obstáculo y no íbamos al final. Y eso se ha repetido en varias ocasiones hasta el día de hoy. Muchos de los que entrenaban conmigo lo han dejado porque pues con los años vamos haciéndonos más grandes y llegará un momento donde ya tienes que, digamos, o sea, cuidar de tu familia, porque llegará un momento en el que uno se case y tenga que cuidar de su familia. Entonces cuando algo no provee para ti, para tu familia, entonces no es muy provechoso. Muchos lo han dejado, pero yo, la ambición que tenía antes de competir se me ha ido. Como he dicho al principio, yo comprendo que, a día de hoy lo comprendo así, que si al final no nos fuimos a vivir en otro país como se tenía planeado, que nos vayamos, por ejemplo, a Corea a vivir ahí, entrenar, dedicarnos totalmente al taekwondo, es porque Dios no quería que yo vaya a ese lugar, porque de lo contrario estoy seguro que ya se me habría salido de la mente lo de servirle a Dios, porque en esos tiempos el amor que tenía a ese deporte era tan grande que estaba dispuesto a darlo todo por entrenar, por dedicarme en el tiempo que me exijan. Y entonces yo no podría haberle dado tiempo a Dios. Entonces, a día de hoy que Dios me ha permitido ir madurando y comprender la importancia que tiene servirle, ahora lo hago de una forma más, ¿cómo podría decirlo? Lo hago de una forma más consciente, ya no con esa ambición de querer triunfar, ser famoso, porque ahora comprendo que las cosas las tenemos que hacer poniendo como prioridad a Dios, porque de lo contrario, si es que llegamos a ser exitosos aquí en la tierra y nos olvidamos de Dios por completo, entonces ¿cuál sería nuestra finalidad? Una vez que muramos, pues seríamos como cualquiera de los que han existido, han sido triunfantes, y esa gloria, una vez que se mueren, pues se acaba ahí. De hecho, hay personas que han llegado a conseguir grandes éxitos, una vez que se mueren, llegan otros que consiguen muchísimo más que ellos. Entonces, prácticamente como que esos que han sido en su tiempo exitosos, su nombre se va acabando poco a poco, hasta llega el momento en el que ya ni siquiera se acuerdan de ellos. Pero cuando tú pones la prioridad a Dios, cuando pones en Dios todo lo que quieres hacer, pones a Dios, como nos enseñó el ungido de Dios, en primer lugar, entonces las cosas las haces de una forma más correcta. Porque ahora, si con la ayuda de Dios, la mentalidad que tengo actualmente, que es a promover el taekwondo, porque una vez que terminé la secundaria en 2020, hice la
selectividad, que es un examen de acceso a la universidad. Aprobé una fase, pero me quedé con otra fase. Tienes que aprobar las 2 fases para tener acceso a una carrera en la universidad. Entonces, como quedé con una fase, pensé en que normalmente lo que yo amo es el taekwondo. Entonces, no tiene mucho caso de que me meta a la universidad a estudiar una carrera que, por ejemplo, me aconsejen estudiar, porque en esa carrera hay muchas salidas, voy a tener dinero. No tiene mucho caso hacer algo que a ti no te gusta. Y entonces decidí emprender en el taekwondo con todas las dificultades que hay. Aquí en el gimnasio doy unas clases de taekwondo, tengo un contrato con el gimnasio donde un 50% para el gimnasio y un 50% para mí. Entonces esa es una forma para empezar más o menos a ganar algo con el taekwondo. Pero aparte de esto, yo normalmente lo que quiero es promover el deporte del taekwondo. Tengo en el barrio, en Zampaca, un proyecto social donde imparto clases de taekwondo gratuitas a todos los niños que viven ahí, para intentar de alguna manera involucrarles en el deporte, porque pues existe mucho talento en el país, pero promover ese talento aún sin posibilidades es una buena iniciativa, porque cuando llegue el momento que vayas adquiriendo experiencias, Dios irá poniendo los medios. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos esta gracia de que por formar parte del pueblo de Dios, Dios se encarga de ir poniendo cada cosa en su lugar, va poniendo los medios para que conforme vayas creciendo en la experiencia, vayas encontrando a las personas indicadas para que te puedan ayudar a impulsar la idea que tienes. Entonces, esa es la madurez en la que yo he llegado al día de hoy. Entonces ya no es tanto la ambición, ya no es la ambición de querer salir fuera, no. Ahora es simplemente ayudar a la comunidad, ayudar a los niños a que puedan de alguna manera pues disfrutar de ese deporte de la manera en la que no pude disfrutar. Incluso algunos niños de la iglesia están practicando conmigo, y pues como todavía son pequeños, es muy importante que vayan creciendo con la enseñanza cristiana con la que estamos creciendo todos, para saber que aunque vayan a mejorar en el deporte del taekwondo, tengan la prioridad de que Dios es sobre todas las cosas, porque podría llegar a la situación de que hay una Santa Cena y hay una competición, por ejemplo. Cuando los niños van creciendo en esta madurez, sabrán escoger entre las 2 cosas qué es lo mejor hacer. Entonces, no estar haciendo lo uno pero sin dejar de hacer lo otro. Poner la prioridad en lo que se debe poner prioridad. Entonces, son los valores que los niños en la iglesia deben ir creciendo con él. De hecho, que van creciendo con esos valores. Y pues los niños que no forman parte del pueblo de Dios y entreno, pues de alguna manera intento ayudarles también a cambiar la mentalidad, porque muchos digamos que no han crecido con una educación muy buena, que digamos, porque no todos tienen la posibilidad de ir a los mejores centros, estudiar. La mayoría está en los centros públicos, prácticamente todos. Entonces, ese proyecto social les beneficia también en el sentido de que van a recibir un conocimiento que les va a ayudar para cuando vayan creciendo, saber que a uno se le tiene que respetar aunque tú seas superior que él, pero como persona le tienes que dar ese respeto. Saber dirigirte a una persona, aunque sea simplemente para reprocharle que esto lo has hecho mal, saber cuál es la manera correcta de poder hablar con esa persona. Entonces son los valores que en el taekwondo se va inculcando también a los niños. No es tanto la parte competitiva de salir a competir, ser un campeón, sino más bien la filosofía, la idea que tiene el taekwondo es de formar a personas que pues entre el montón puedan marcar la diferencia, tanto en el comportamiento como en la forma de dirigirse a las personas. Entonces, esa es prácticamente la idea que tengo con el taekwondo actualmente, y primero Dios, poco a poco se va a ir desarrollando más y más. Tengo ya, aparte de ese lugar, allá en la comunidad de Zampaca, y pues como la idea es intentar hacer que la comunidad crezca, lo estoy llevando también en los centros educativos.
la idea de intentar implementar el taekwondo como actividad física en vez de hacer lo que generalmente se hace, saltar aunque no se haga de una forma correcta, sino que se introduzca lo que es el taekwondo, que el niño tenga la filosofía del taekwondo, tenga todas las propiedades que le puede proporcionar el taekwondo, o sea, la agilidad, la rapidez, que tenga, digamos, esa energía que le puede infundir el taekwondo y ese buen comportamiento en la sociedad. Entonces son los valores que, si es que con el tiempo, yo sé que con el tiempo, esa es la expresión correcta, con el tiempo eso va a ir creciendo. Con el tiempo va a ir creciendo. De momento solamente un centro a aceptar el proyecto y para el próximo año escolar voy a empezar como profesor de clases de taekwondo en el centro. Entonces, más o menos se puede decir que la comunidad se va a ir extendiendo y eso es algo que no solo a mí me va a beneficiar, sino a muchas personas que se podrán ir involucrando, también les va a beneficiar a ellos. Entonces, prácticamente eso es lo que actualmente estoy emprendiendo en el taekwondo. Hablando de valores, allá se escucha mucho, y yo pienso que en todo lugar, no importando el continente o raza, lo que sea, pero allá se escucha mucho del bullying. ¿Cómo? No sé cómo hacer la pregunta. ¿Cómo le explicaría usted a sus estudiantes, a su clase de niños, cómo les explicaría la disciplina del deporte sin que lo utilicen para hacer bullying a los demás? Sí, como le he dicho, la filosofía del taekwondo es muy concreta. A los niños, cuando empiezan a meterse en el taekwondo, son principios que se les va inculcando del primer momento. Yo considero que la perseverancia es una parte fundamental para que una persona pueda crecer en algún aspecto. Porque si empiezas a enseñar a un niño algo y luego lo empieza a obedecer y a la primera que deja de obedecerle, le dejas que lo haga como quiere, entonces eso no va a llegar a ninguna parte. Si es que le enseñas a un niño algo y empieza a obedecerlo, le tienes que animar. Ahora, en el momento en el que deja de hacerlo, le tienes que volver a recordar. Es decir, en cada momento se lo tienes que recordar. De hecho, es algo que también ha aprendido la Iglesia. La recordación que se nos hace diariamente es algo que a nosotros nos ayuda. Podemos ya ser grandes, pero aun siendo grandes, se nos llega a olvidar algo. Se nos llega a olvidar que eso lo tenemos que hacer así. Si es que no se nos recuerda, incluso a muchos se les olvida que tienen que irse a la oración. Entonces, es importante la constancia de estar recordándole algo a alguien. Y eso es lo que se hace con los niños en el taekwondo. Se les tiene que estar recordando en cada momento, porque si a nosotros se nos olvida, a los niños también se les puede olvidar. Pero los niños, digamos que son algo más obedientes que los mayores. Los niños, digamos que aprenden más rápido que los mayores. Entonces estar recordándoles en cada momento que eso no es correcto, aunque lo estén haciendo y una y otra vez, es algo muy fundamental. Y eso es lo que siempre solemos hacer, lo que siempre suelo hacer en las clases, cuando les he enseñado algo y de repente se les olvida, tener que volver a repetirles. Es verdad que en ocasiones, cuando estoy cansado, o sea, incluso les digo eso no se tiene que hacer así, y lo repiten, a veces me quedo como que cansado, pero después me relajo y tengo que volver a repetirles. O sea, incluso en esto tengo que perseverar, o sea, en todo, absolutamente todo. Cuando le pones la perseverancia, llegas a obtener los frutos que necesitas. Sí. ¿Cómo asimila usted, Santo, este deporte? Porque se trata de golpes, y ya sea defensa, la ofensiva.
¿Cómo lo asimila a nuestra lucha en lo espiritual? Bueno, ¿cómo lo asimilo? ¿Usted quiere decir qué tienen en común? Bueno, lo que he visto en común con nuestra lucha espiritual o el hecho de ser cristianos es, por ejemplo, tener disciplina. La disciplina es fundamental porque cuando una persona es disciplinada, aunque estés cansado de hacer algo, tienes ahí ese valor de que yo tengo que hacerlo. La disciplina es tener que hacer algo aunque no quieras hacerlo. Lo haces porque es correcto hacerlo. La perseverancia, porque como he dicho antes, cuando uno es perseverante es cuando llega a obtener los frutos que necesita. Si queremos llegar a la vida eterna, tenemos que ser perseverantes. Ahora, si queremos obtener, por ejemplo, unos frutos en algún determinado deporte, en este caso taekwondo, tenemos que ser perseverantes. De vez en cuando, últimamente, desde que ha empezado este año, me levanto a todas las oraciones de 5, primero voy a la oración de 5, después a la oración de 5, voy a entrenar. O sea, cuando lo hago de esta forma, primero cumplir con Dios, eso me da un ánimo de poder cumplir con los demás. Siento que Dios me va a ayudar en el resto del día porque primero le he puesto a Él y luego tengo que cumplir con los demás. Hay muchas personas que cuando me despierto a esta hora, por ejemplo, siguen durmiendo, pero aunque se dediquen a lo mismo que a mí, que es el taekwondo, digamos que se puede decir que voy un paso más adelantado que ellos. Entonces, es algo que yo considero el esfuerzo que uno pone en las cosas, que pues, digamos que tanto en lo espiritual que en lo material, digamos, tanto como el ser cristiano como el ser un taekwondista, tiene mucho que ver. Hacer, digamos, un esfuerzo más que el día anterior para ir mejorando. Y para algún joven de la iglesia que quisiera también ir tras ya sea deporte o trabajo o lo que fuese, que tiene él como usted una pasión para este deporte, ¿qué consejo le diría usted a un joven, una señorita que también quiere ir tras, ¿verdad? Bueno, el consejo que podría dar a cualquier hermano o hermana que quiera emprender en algo que le gusta es que primero, iba a decir que primero sepa qué es lo que quiere, pero no siempre es importante saber qué es lo que quieres, porque hay personas que esperan llegar hasta ese extremo de ya saber exactamente qué es lo que quieres para poder empezar. Pero, por ejemplo, en mi caso, empecé con lo de enseñar a los niños hace como unos 5 años. Llevo 8 años entrenando, pero hace 5 años que llevo con ese deseo de querer enseñar a los niños. Y con el tiempo fui madurando, fui dándome cuenta de algunos aspectos. O sea, es importante empezar ya. O sea, no es el hecho de esperar el momento perfecto, sino empezar y con el tiempo adquirir conocimiento para hacerlo mucho mejor. Entonces, el consejo que les daría es que si tienen la pasión en algo, que empiecen. Ya el tiempo les irá dando el conocimiento, Dios irá poniendo las herramientas en su camino para que puedan ir creciendo, puedan ir mejorando. Lo que siempre le pido a Dios, de hecho, es eso, que ponga los medios para que eso pueda ir mejorando, que me permita el conocimiento necesario, el conocimiento que yo necesito para que yo pueda ir mejorando también. Entonces, es eso. Si algún hermano o hermana tiene alguna pasión en algo, en un deporte, en lo que sea,
que trabaje en ello, que se meta en ello, que le pida la vida de Dios y que emprenda. Sí. Al final del día, cuando ya guardan el micrófono y las cámaras, usted ya se está yendo, ¿qué es lo que quisiera usted que quedara en la mente de ellos, de las personas, acerca de usted? Actualmente, si usted me hubiese hecho esa pregunta hace años atrás, le habría contestado algo diferente, seguramente, pero actualmente, con la madurez que Dios no es que yo sea actualmente muy maduro en las cosas de Dios, pero Dios ayuda a uno a madurarse cuando más o menos intenta poner de su parte también. Actualmente, lo que les haría entender siempre es que todo lo que yo hago es porque Dios pone los medios, porque formo parte del pueblo de Dios y porque sobre la faz de la tierra hay un apóstol de Jesucristo. Actualmente ese es el entendimiento que yo tendría, que yo podría expresarles. Sí. Entonces, de hecho, es fundamental dejar la identidad allá donde vayas, que la gente sepa quién eres, cómo has llegado hasta ese lugar. Y yo sé que ahora donde me encuentro, en esa posición, la que puedo encontrarme a día de hoy, estoy aquí porque Dios me ha permitido estar en esa posición, por la bendición de formar parte de su pueblo, por la bendición de que formo parte del único pueblo de Dios. Eso a muchas personas les suena bastante absurdo, porque existen muchas personas en el mundo que físicamente, o sea, viéndoles actuar, se diría que este si se muere ahora mismo, directamente a los cielos, pero es más profundo y espiritual que lo superficial de poder ver a una persona actuar lo que a nosotros nos ha tocado. El hecho de formar parte del pueblo de Dios no es simplemente lo superficial, sino es algo mucho más espiritual, y es una bendición formar parte del pueblo de Dios. Entonces, es eso. Después de salir del gimnasio, nos dirigimos a la casa del hermano pastor. El testimonio de él podrá ver y escuchar en el próximo episodio 47. Así que asegúrese de seguirnos para escuchar sus hermosas historias y cómo comenzó en su casa el primer lugar de reunión de la iglesia La Luz del Mundo, en Malabo, Guinea Ecuatorial, África, que sería el comienzo de muchos otros. Más templos de la iglesia La Luz del Mundo florecerían allí en un futuro cercano. Fue un tiempo tan hermoso que pasamos ahí. Ojalá pudiera volver a visitarlos nuevamente.
coches como esos que sacan mucho humo. Oh, sí. Ya no los dejan. Mucho más en cuenta lo del cambio climático. Sí, sí, sí. Muy gracioso la forma en la que el mensaje que la gente esperaba del video que usted haga consejos de ganar puntos Oh, sí, sí. ha cambiado. Porque la gente, seguro que algunos esperaban que ibas a decir algo que sabe un poquito desordenado, algo un poquito más, Sí, sí. y algo tan sencillo como hacer Tengo otro donde hago parto leña para la chimenea. Pero al último digo algo acerca de que para que sus mujeres no tengan frío. Digo, no, su mujer. Ahorita ¿hacia dónde vamos? mi hermano pastor. Ah, ok. Oh, acá vive él. Entonces ahora conocerá dónde estaba la primera iglesia. Oh, wow. Incluso la pila bautismal todavía sigue ahí. Sí, es lo que nos... Se hizo un agujero así en el suelo. Ok. ¿Y entra taxi hasta acá? Caminamos el resto del camino hasta la casa del hermano pastor, a través de algunos de los barrios más pobres que he visto de cerca en toda mi vida, incluso más que en mis muchas visitas a México. Pero allí, en lo profundo de las afueras de África, en medio de una densa oscuridad, ahí el Señor tenía un pueblo reservado de corazón sencillo, desde antes de los siglos de los tiempos, a quienes eligió tener misericordia de ellos e incluirlos en su historia eterna y plan de salvación. Pues ya mejor. Así, hermano. La paz del Señor, hermano. Aquí está, hermano. Wow. Dios le bendiga, Dios le pague. Amén, amén. Ven, entre. Hermano. Pero vamos a ensuciar ahí, acaban de limpiar. A todos nuestros oyentes, que el Señor los recompense y bendiga por sintonizarnos. El objetivo de estas conversaciones es permitirle escuchar de primera mano directamente de miembros fieles de la Iglesia La Luz del Mundo cómo su doctrina nos ha cambiado a través de experiencias personales y experiencias y triunfos espirituales que cambian nuestras vidas. Dios los bendiga a todos por escuchar.